Bueno, muy buenos días para todos y como lo prometido es deuda, vamos entonces a darle claridad a todas esas preguntas que nos dejaron en redes sociales relacionadas con los mitos y leyendas que hay alrededor del tema de bajar de peso, cuáles métodos se pueden utilizar, cuáles funcionan y cuáles no. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Diana Monsalve, médico cirujano general, especialista en terapias alternativas de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Y sin más preámbulo, vamos a empezar a desarrollar cada una de estas preguntas porque son bastantes y es un tema extenso. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido, lo más sencillo para que todo lo podamos entender muy fácilmente y lo podamos utilizar como herramientas para nuestro proceso de bajar de peso. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Gran parte de las dudas estaban relacionadas con el tema del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una condición que efectivamente cuando se presenta pueden haber algunas alteraciones en relación al peso, pero quiero que nos quitemos ese mito de que porque si yo tengo hipotiroidismo voy a ser una persona con sobrepeso. No tienen relación. Les explico qué es lo que pasa generalmente en el cuerpo cuando uno tiene un hipotiroidismo. El hipotiroidismo significa que mi tiroides no está produciendo la hormona tiroidea. Esa hormona tiroidea lo que hace es hacer una regulación metabólica para mantener gran parte de la temperatura corporal. Nuestro cuerpo maneja una temperatura promedio de 36 grados centígrados. Entonces, lo que hace nuestra hormona tiroidea es tratar de hacer un efecto de combustión para de esa manera poder mantener esa temperatura corporal a una misma, a una constante. Entonces, cuando yo sufro de hipotiroidismo, precisamente uno de los síntomas iniciales es la persistencia o la sensación permanente de frío y de cansancio corporal. Entonces, si yo sufro hipotiroidismo, puedo empezar a aumentar de peso, pero ese peso no se va a ver representado en más de 4 kilogramos. Entonces quiero que tengan presente eso, que no porque yo tenga un sobrepeso de 20 kilogramos significa que sea porque sea hipotiroidea. Entonces a veces nos refugiamos en ese diagnóstico para pensar que es por eso única y exclusivamente el motivo que nos está haciendo aumentar de peso. Entonces quiero que nos saquemos ese mito de la cabeza. Cuando yo tengo un hipotiroidismo y estoy controlada con medicamentos, no tiene por qué haber una alteración en el peso. Entonces, si mi médico me está haciendo mis controles y dentro de esos controles me dice que mi hormona ya está dentro del rango que debería estar, no es de esperarse que haya un sobrepeso. En algún video anterior que habíamos visto de menopausia, les contaba cómo las hormonas actúan en sinergia. Cada una de ellas actúa no de manera individual, sino que cada una de ellas se une y pone como un punto para que se lleven los procesos metabólicos en el cuerpo. Las hormonas se dividen cada una en sus funciones, pero todas ellas cumplen una función generalizada y cuando una de ellas se altera, generalmente las otras también tienen un efecto dominó. Por eso, si tú tienes un hipotiroidismo que en términos teóricos está controlado y aún así tienes un aumento de tu peso, no estaría de más echar una revisada a algunas otras hormonas que pudieron haberse visto alteradas en este proceso de alteración metabólica de la tiroides. Entonces, mi recomendación, si tienes un hipotiroidismo y está controlado, hacerse algún chequeo adicional de algunas hormonas, por favor pídele a tu médico que te eche una mano con ese tema. Bien, continuemos. Entonces, otra de las preguntas que me hacían era que si la ida al gimnasio, cuando nos retiramos del gimnasio, hace un efecto rebote. Bueno, entonces vamos a hablar de los tales efectos rebotes, que esos efectos rebotes no vienen sino como un mito. Hay que entender muy bien qué es lo que se puede llamar un efecto rebote. Un efecto rebote sería que cuando yo dejo de consumir o hacer algún tipo de actividad, tengo un efecto nuevamente como el que se inició. Esto no es así con el ejercicio. Lo que yo quiero que entiendan con el ejercicio es que el ejercicio es una herramienta para quemar calorías. Siempre que yo necesito bajar de peso, lo que realmente estoy buscando es gastar energía para de esa manera disminuir mis depósitos de grasa. Esa es la finalidad de bajar de peso, no es absolutamente otra. Entonces, cuando yo estoy bajando de peso y estoy yendo al gimnasio y ya tengo un peso ideal y dejo de ir al gimnasio, es de esperarse que yo aumente de peso. Y les voy a contar por qué.
Porque resulta y pasa, que les voy a poner como un ejemplo para que nos quede muy fácil de entender. Mi vehículo utiliza gasolina para transportarme, ¿cierto? Entonces mi vehículo semanalmente se está gastando 100.000 pesos en combustible para poderme llevar hasta el trabajo y para poder regresar a casa. Pero si yo esa semana no solamente voy al trabajo en mi vehículo, sino que adicionalmente hago una parada en el colegio de mi hijo, voy al supermercado, el fin de semana me voy para afuera de la ciudad a comer con mis amigos, pues obviamente esa gasolina que normalmente gastaba, que eran 100.000 pesos semanales, ya no me van a alcanzar, sino que voy a tener que utilizar 150.000, por ejemplo. Es exactamente lo mismo lo que pasa con nuestro cuerpo. Cuando yo voy al gimnasio y estoy haciendo un gasto energético, di tú que cuando fuimos al gimnasio durante esa hora de ejercicio hicimos un gasto energético de 200 calorías quemadas, pues es obvio que si yo tenía ese gasto calórico y ya no voy a seguir haciendo ese gasto, pero sigo consumiendo la misma cantidad de energía, pues día tras día se va a ir acumulando ese exceso de energía y que finalmente a fin de mes se va a ver representado en nuestro peso. Entonces, acuérdense que nuestro cuerpo actúa como un banco. Nuestro cuerpo no desperdicia absolutamente ninguno de los nutrientes que nosotros le damos. Para él sería antifisiológico desperdiciar los nutrientes. Nuestro cuerpo está adaptado para absorber los nutrientes y guardarlos como reserva nutricional en el momento en que los necesite. Entonces, si yo le doy a mi cuerpo 1.200 calorías, pero solamente estoy gastando 800, pues obviamente van a haber 400 que van a empezar a ser una reserva nutricional. Entonces, cuando yo voy al gimnasio y gasto esas calorías adicionales que estoy consumiendo, pues obviamente estoy haciendo un equilibrio. Pero si yo dejo de ir al gimnasio, dejo de gastar esa energía que estaba consumiendo adicional y obviamente se va a ver representada en el peso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que no haya el tan llamado efecto o tan mal llamado efecto rebote? Pues es que si yo dejo de ir al gimnasio, pues debo ser consciente de que debo disminuir mi consumo calórico. Si yo disminuyo mi consumo calórico, obviamente no voy a verlo representado en el peso. Yo lo que recomiendo es que el ejercicio es la base fundamental, no solamente para bajar de peso, para tener una buena condición de vida, para evitar y prevenir enfermedades a futuro, sino que debe convertirse a sí mismo como el alimento propio de nuestro cuerpo. Porque el ejercicio no solamente me mantiene bonito, me mantiene metabólicamente muy bien, me mantiene tonificado, me mantiene previniendo enfermedades, sino que adicionalmente estamos haciendo un proceso para que nuestro cuerpo evite envejecerse, evite descalcificarse, evite tener una artrosis, evite tener una hipertensión, evite tener una diabetes. Y si en nuestro caso ya hay alguna de esas condiciones en nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es favorecer que esas enfermedades no requieran ni el manejo médico tan agresivo con medicamentos, y en algunos casos que pueda uno retornar el proceso a no tener que utilizar medicación. Entonces el ejercicio es absolutamente valioso en cualquier tipo de tratamiento que se haga. Entonces mi recomendación en estos casos es no abandonemos el ejercicio, porque el ejercicio es tan importante como la comida misma. Entonces, veámoslo así desde nuestra vida para que efectivamente lo podamos llevar a cabo durante el transcurso de todo nuestro proceso evolutivo. Bueno, muy bien. Me preguntaban acerca de cómo saber en qué índice de masa corporal estamos para saber si ya estamos en nuestro peso ideal. Bueno, la fórmula del índice de masa corporal no es muy funcional en términos a que si ustedes no son profesionales de la salud y están viendo pacientes con sobrepeso, etcétera, etcétera, pues ¿para qué les voy a poner a que se aprendan esa fórmula que a veces hasta uno de profesional les es a veces complicado llevarla a cabo? Si quieren saber exactamente cuál es su índice de masa corporal, lo que pueden hacer es bajar cualquiera de las aplicaciones que existe hoy en día para sacar eso, o simplemente en San Google colocan cómo sacar índice de masa corporal y ahí inmediatamente les bota una calculadora donde simplemente con su talla y con su peso les va a arrojar la cifra. Que es una herramienta que yo sí les puedo brindar, que les es como más fácil y más, mucho más efectiva para poderla utilizar en nuestro diario vivir.
es cuando, por ejemplo, a mí como profesional me preguntan, oye, pero ¿cuál sería mi peso ideal? Pues yo en ese momento mi estructura mental no se pone a sacar un índice de masa corporal, pero sí hay una, digamos que una estrategia que uno puede utilizar como para darse una idea exactamente en qué estado está ese paciente o en qué estado estamos nosotros en relación a nuestro peso. Y entonces, para eso vamos a utilizar un ejercicio. Y es muy sencillo. Vamos a suponer que yo mido 1,60 metros, ¿cierto? O 160 centímetros. 1,60 o 160 centímetros, ¿cierto? Que en este caso soy mujer. Entonces a ese 1,60 m le vamos a quitar el metro. Y vamos a dejar solamente ese 60. De ese 60, si soy mujer, le vamos a restar 7. Entonces 60 menos 7 nos da 53. En términos teóricos, mi peso ideal sería aproximadamente 53 kilogramos. De ese 53 puedo sumarle 3, que serían 56, o restarle 3, que serían 49. En esos términos debería estar mi rango, entre 49 y 56. Peso ideal, 53. Entonces es una manera rápida de poderlo hacer. Perfecto, entonces vamos ahora a suponer que soy hombre. Entonces mido 1,60, le quito ese 1, me quedo con el 60 y a ese 60 le voy a sumar 7 kilogramos. Entonces 60 más 7 nos da 67. Ese sería el peso ideal si en mi caso fuese un hombre. A ese 67 le vamos a sumar 3, que serían 70, o restar 3, que serían 64. Entonces el rango de mi peso debería estar entre 64 y 70 kilogramos, peso ideal 67. Digamos que es una herramienta mucho más rápida para poderla ejecutar dentro de nuestras neuronas. Entonces ustedes ahorita van a coger, oiga, ¿cuánto mido yo? Ah, no, es que yo mido unos 70 y soy mujer, entonces mi peso ideal debe estar como en 63 kilogramos. Ah, no, es que yo soy hombre y mido 1,90, no, mi peso ideal debe estar más o menos en 97 kilogramos. Entonces, digamos que es mucho más fácil utilizar esta herramienta para saber exactamente en qué peso estamos. Si ya quieren saber el índice de masa corporal y saber exactamente en qué estoy en 22,3, o sea que estoy dentro del rango, pues lo pueden hacer, pero utilicen una herramienta mucho más fácil en San Google para que no se desgasten con eso, porque realmente muy funcional para ustedes no va a ser. Digamos que es para nosotros como profesionales que finalmente podemos llevar a clasificar si estamos en un sobrepeso, una obesidad grado 1, grado 2, etcétera, y de esa manera poder determinar cuál sería el tratamiento ideal. Entonces, como herramienta utilicen esa. No es necesario desgastarse con más nada, porque realmente no lo requiere y no lo necesita. Bueno, entonces, el consumo de fruta en la tarde. Bueno, me preguntaban que si el consumo de fruta en la tarde lo recomiendo. Bueno, el consumo de fruta, hay terapeutas de peso que lo recomendamos y hay terapeutas del peso que no lo recomendamos. En la ciencia, afortunadamente no hay nada cierto y no hay nada verdaderamente absoluto. Por eso todo lo que se habla hoy es muy diferente a lo que se hablaba hace 10 años. Generalmente nuestra ciencia, así como nuestro cuerpo, son cambiantes y eso hace que precisamente cada día se presenten herramientas diferentes y maneras distintas de cómo interpretar cada uno de los procesos que pasan en nuestro cuerpo. Entonces les voy a contar las dos caras de la moneda y ustedes me dicen cuál de las dos creen que es la que deberían utilizar. Yo les voy a contar también cuál es la que yo uso en mis pacientes. Entonces, cuando un paciente me dice que si puede utilizar fruta, yo lo recomiendo sí, pero les voy a contar cuál es el proceso de consumir fruta en el cuerpo. El consumir fruta en el cuerpo, la fruta termina siendo un carbohidrato, ¿sí? Las frutas y las verduras terminan siendo un carbohidrato. ¿Cuál es la diferencia de los carbohidratos diferentes a las frutas? Es que las frutas tienen carbohidratos adicionados con vitaminas, con antioxidantes y con fibra. Y eso hace que para la digestión sea muy favorable, no solamente por la fibra, sino porque no le estoy adicionando un azúcar simple a mi cuerpo, sino que le estoy adicionando un azúcar que viene añadida con vitaminas, que viene añadida con antioxidantes, y eso es lo que la hace más favorable que utilizar, por ejemplo, una chocolatina. Entonces,
¿Por qué la utilizo yo? Resulta y pasa que cuando uno consume la fruta tiene un tipo de azúcar que se llama la fructosa, que es el azúcar de las frutas. De hecho, hace algunos años atrás se utilizaba mucho como reemplazo, como endulcorante para el reemplazo de algunos alimentos en los pacientes diabéticos. Ya hoy en día no se utiliza y les voy a explicar por qué. Resulta y pasa que cuando esa fructosa llega a mi estómago finalmente en su proceso de digestión la absorbe, pero esa absorción hace que ella no pueda pasar a la circulación como fructosa, sino que necesita un proceso adicional para poderse convertir en un punto de nutriente para mi cuerpo. Entonces ella va al hígado y en el hígado hace un proceso metabólico para poder quedarse lista para ser utilizada. Pero resulta y pasa que si yo en ese momento no requiero esa energía extra porque mi cuerpo tiene unos niveles de azúcar ya nivelados en sangre y no necesita más azúcar en el cuerpo, entonces mi hígado hace dos cosas. Uno, deja parte de ella como reserva por si llega a haber un bajo de azúcar, la libera y empieza a utilizarla para sus procesos de nutrición en el cuerpo. Y la otra es que finalmente no la pueda utilizar y ya no la pueda guardar dentro del órgano y tenga que empezar a transformarla para guardarla como reserva nutricional. Y adivinen cómo la transforma. La convierte en triglicéridos. Entonces, esos triglicéridos salen a la circulación y se depositan en tejido graso. Por eso es que el consumo de las frutas se puede asociar con altos niveles de triglicéridos en sangre. Entonces, es difícil a veces uno decir, ¿cómo carajos yo consumiendo la fruta, que siempre he tenido el concepto que es tan saludable, puede llevar a producirme una alteración en mis triglicéridos? Entonces esa es la manera como las frutas pueden llegar a producir una alteración de los triglicéridos. Es por eso que hay médicos que no la utilizan como herramienta para bajar de peso. Y hay dietas en las que se suprime el uso de las frutas como medio para bajar de peso, sobre todo en las dietas keto o las cetogénicas. Es por eso. Bueno, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Entonces resulta y pasa que yo utilizo mucho la dieta que es la dieta fraccionada, que son pequeñas cantidades de comidas distribuidas durante un transcurso de tiempo, ¿sí? Entonces es desde que se levantó a medias 11, media tarde, bla, bla, bla. Bien. Entonces, ¿cómo funciona en estos casos? Cuando yo le digo a un paciente que en las medias 11 se consuma una fruta, pasa lo mismo, ¿sí? Pero es que lo que yo estoy garantizando con mi paciente son dos cosas. Que en ese momento, como sé que está utilizando un desayuno muy bajo en calorías, sé que a las 10 de la mañana ese paciente va a estar arriado del hambre. Entonces, ¿qué prefiero yo? Que mi paciente se vaya y se coma un pan, se coma unas galletas, se coma una empanada, que en términos calóricos me va a representar a mí un consumo de 250, 300 calorías bajito. O decirle, venga, píquese esa fruta, que esa fruta le va a quitar la sensación de hambre porque va a disponer de esa glucosa, porque como sus niveles de azúcar están bajando y por eso le está disparando el hambre, va a llegar al hígado y va a disponer de esa energía inmediatamente. Entonces me estoy reduciendo en términos calóricos un número de calorías representativo, porque no es lo mismo que yo me coma una manzana de 50 calorías a que me coma unas galletas de 220 calorías o en el peor de los casos una empanada de 400 calorías. Entonces así es como yo lo utilizo en mis pacientes. Así que si ustedes me dicen que si recomiendo la fruta en la media mañana y en la media tarde, pues digamos que en términos calóricos para mí es mucho más viable que te comas una manzana o que te comas una mandarina a que te comas unas galletas o un pan o una empanada. Es en términos calóricos a lo que yo me refiero. Siempre que viene el hambre es porque están habiendo picos de depresión de glucosa en sangre y eso significa que lo que tú ingreses va a tener biodisponibilidad para gasto. Entonces, por eso, digámoslo de alguna manera, es que yo lo utilizo en mis pacientes. La hora en que se utiliza, pues yo generalmente la recomiendo en las mañanas. ¿Por qué? Porque las mañanas tienen una mejor digestión para las frutas.
Las frutas cuando se consumen en horas de la tarde tienden a producir mucha distensión abdominal y mucha indigestión. El proceso por el cual se produce esta indigestión es que cuando nosotros ya tenemos en nuestro estómago y está haciendo la digestión de los alimentos del almuerzo, se favorece mucho la fermentación. Y esa fermentación es la que produce gas y ese gas nos distiende y nos produce un poco de flatulencia. Entonces, por eso es que en las tardes normalmente no la recomiendo. Es para evitarnos como esa molestia que nos puede producir durante el transcurso de la tarde. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, el tema me pusieron muchísimas preguntas de que si yo me desayuno con guatila, con una bebida con agua y guatila y limón y entonces que aceite de olivas y que entonces el agua con pepino, qué bárbaro, con una cantidad con ajo, con muchas cosas. Bueno, les cuento. Todos esos mitos que existen detrás de que algunos vegetales me puedan ayudar al proceso de bajar de peso, tienen y no tienen validez y les voy a explicar por qué. Cuando yo estoy diciendo que yo voy a desayunar con un batido, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que lleve el batido, que le pusieron, sea el batido verde, el batido rojo, el batido amarillo, eso ahora se clasifica hasta por colores, a veces los mezclan, bueno, en fin. Los batidos lo que tienen es que sacan digamos, se mezclan estos componentes que traen los vegetales, pero no olvidemos que los vegetales seguirán siendo carbohidratos y que como carbohidratos se comportarán dentro de nuestra digestión como glucosa. Entonces, no nos metamos en la cabeza el rollo que porque es un batido, entonces ya con eso no me engordo. No, pilas con eso, porque si yo lo que utilizo es el batido en ayunas, pero más encima al rato me desayuno y no estamos haciendo absolutamente nada. Así no funcionan los batidos. Los batidos funcionan de dos maneras. Uno, utilizándolo como reemplazo del desayuno. Y dos, no quitándoles la fibra. Si ustedes van a utilizar el batido y lo van a colar o van a utilizar exprimidores de esos que existen hoy en día que para solo sacarles el juguito a las frutas, pues están perdiendo gran parte del componente vital de la verdura y del vegetal y de la fruta, que es la fibra. Si ustedes están echando esa fibra a la basura, están botando su platica y están dejando en la basura lo mejor que trae la fruta, que es finalmente la fibra. Acordémonos que la fibra ayuda a que gran parte de esos nutrientes que tiene la fruta como carbohidratos sean pasados por la digestión y sean eliminados por materia fecal. Entonces es como que esa fibra nos está evitando la absorción de muchos nutrientes, por ende estamos reduciendo la absorción de calorías, ¿sí? Que finalmente lo que necesitamos tener clarísimo es que necesitamos bajar notoriamente el consumo de nuestras calorías. Entonces, si los van a utilizar, genial, háganlos. Lo que ustedes mezclen, generalmente cuando me dicen que si es guatila, que si es pepino, que si es ajo, generalmente esos componentes lo que tienen es un proceso de aumentar la diuresis o sirven como efecto diurético. Entonces al mantenerme orinando hay como una especie de decir, ay, ahora sí estoy bajando de peso. Cuento, por favor, no crean que una deshidratación los va a llevar a bajar de peso, porque sí, los baja de peso temporalmente mientras se deshidratan, pero después de hidratarse nuevamente ese peso se recupera. Yo lo recomiendo, sí, al que le guste. Y si al que le gusta le sabe, háganlo. Pero entonces no me desayunen. Si ustedes se van a hacer su batido, háganlo, licúenlo y así mismo se lo sirven. Por favor, no lo colen. Y se lo toman como desayuno para evitar que eso, más un desayuno, nos aumente el consumo de calorías durante el ayuno. Entonces, bueno, que si es ajo y que si son otros componentes, recordemos que cada uno de los alimentos tiene ciertas propiedades, pero el ajo yo no lo recomiendo para bajar de peso. El ajo es un excelente, tiene un excelente uso para manejo de hipertensión arterial, pero aún así tampoco lo recomiendo utilizarlo desodorizado como es comérselo entero o licuado en algunas de sus presentaciones, porque la sensación desagradable que produce durante todo el día esa eructadera, ese sabor a ajo es muy, muy desagradable. Por eso yo lo prefiero utilizar desodorizado
o encapsulado, que es ya como viene el compuesto base. Acordémonos que el ajo tiene varios componentes y que unos de ellos son los que me sirven y los otros, digamos, que no tienen una funcionalidad en términos para manejo de hipertensión arterial, discúlpeme. Entonces, esas capsulitas ya vienen únicamente hechas para utilizar lo que sirve del ajo. Entonces, para mí es mucho más fácil tomarme una pastillita desodorizada, que sé que en el momento y que igual se abra en el estómago no me va a producir esa sensación desagradable, que ponerme a consumir las pastillitas de ajo. O sea, para hacer una cápsula deben utilizarse casi 50 dientes de ajo. Entonces, pues no inventemos, nunca va a ser equivalente, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería esa en términos a lo que vamos a utilizar. Bien. Bueno, me dicen que si tomar agua lo recomiendo para bajar de peso. Para mí el agua se debe utilizar para hidratar el cuerpo, no se debe utilizar para alguna otra cosa porque realmente no cumple ninguna otra función. Entonces se han creado muchos mitos de que si yo tomo muchísima agua, entonces yo voy a limpiar y voy a quemar grasa y voy a no sé qué más cosas. No, lo único que hace mantenernos sobrehidratados es que mantengamos una orinadera constante. Eso es lo único que hace. En algunos casos, cuando hay pacientes que sufren de deshidratación por clima, que son pacientes que sufren de cálculos renales, pues yo les recomiendo estar un poco más hidratados. ¿Y cómo sabemos que estamos un poco más hidratados? Es porque nuestra orina se pone un poco más transparente. Esa es la ideal, que siempre tenga una tonalidad amarilla, pero que no sea una tonalidad amarilla concentrada. Siempre entre más concentrada esté, significa que está más deshidratado nuestro cuerpo. Entonces, en esos casos, es decir, venga, si yo estoy orinando muy oscurito es porque mi cuerpo está necesitando mayor hidratación. Entonces, esos son los únicos casos que recomiendo. Yo recomiendo cambiar los jugos por agua. Eso sí lo recomiendo porque no es lo mismo consumirme un jugo de 250 calorías con el almuerzo y con la cena que consumirme un vaso de agua que es acalórico, o sea que no tiene calorías. Entonces, la recomendación que sí les doy es cambiemos siempre nuestra hidratación por agua, sí, pero no eso significa que tienen que ser 2 o 3 o 5 litros. Es lo que su cuerpo les pida. Yo no les puedo decir que puedan ser 1, 2 o 5 vasos. Cada cuerpo funciona de una manera diferente y eso también tiene que ver tanto con la temperatura que mantenemos corporalmente como con el clima en el que estamos expuestos. No es lo mismo lo que yo me deshidrato estando en Bogotá que estando en Yopal, en Arauca o en cualquier clima caliente. Entonces, eso quiero que lo tengan presente. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, el ayuno prolongado. Este también es una herramienta que se utiliza y que hay profesionales que la utilizamos y hay profesionales que no la utilizamos o como en mi caso que las utilizo dependiendo del paciente. Los ayunos prolongados, si son viables para utilizarlos como método de bajar de peso, sí son útiles. ¿Cuándo los utilizo yo? Cuando tengo pacientes en entrenamiento funcional para alto rendimiento. Lo utilizo en algunos pacientes con obesidades mórbidas para aumentar la quema específica de colesterol. La utilizo en algunos pacientes cuando veo que las terapias que utilizo no están teniendo una respuesta adecuada. Todas las terapias que yo utilizo en mis pacientes, sean para bajar de peso, para manejo de tensión, de artrosis, de lo que sea, siempre las he utilizado primero en mi cuerpo. Yo hasta que no me convenzo que esa terapia funciona, no la llevo a cabo con un paciente. Entonces, yo he utilizado el ayuno en algunos casos, pero mi cuerpo no responde de una manera adecuada frente al ayuno. Todos nuestros cuerpos son universos distintos, así tengan los mismos órganos, así en términos teóricos hagan lo mismo, todos responden de una manera diferente frente a las circunstancias de la vida y precisamente eso es lo que nos hace diferentes. Por eso decir que es que en el libro dice que es que yo hago el ayuno y yo voy a estar bien, en la práctica es otra cosa, ¿sí? Entonces, si ustedes van a utilizar el ayuno, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa con el ayuno? Que cuando yo me levanto, generalmente tengo en mi hígado una reserva nutricional de glucosa de aproximadamente unos 100 gramos, que es como la energía necesaria para poderme levantar, ir a la ducha, bañarme y estar preparado ya para el desayuno. Esos 100 gramos de glucosa se me gastaron haciendo esas actividades en la mañana, ¿sí?
Cuando yo mantengo un ayuno, entonces lo que hago es que como ya no tengo esa reserva que tenía de base en el hígado, mi hígado tiene que empezar a buscar esa energía de alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿de dónde echa mano? De el depósito de tejido adiposo, o sea, de la grasita, y alguna parte de las proteínas, o sea, del músculo. Entonces, por eso empieza a quemar todo, a hacer un proceso metabólico para volver esa grasa y ese músculo energía para la célula. En ese proceso se liberan muchas sustancias y que es lo que finalmente tiene como efecto también el tema de las dietas cetogénicas, porque las dietas cetogénicas se debe utilizar un ayuno iniciando y durante el proceso, en algunos momentos del proceso, para precisamente garantizar toda esta quema de esta grasa y de algunas sustancias que nos ayudan a que esos cuerpos cetónicos estén elevados en sangre. Entonces, de esa manera es como funciona. Pero de nada me sirve yo haber ayunado toda la mañana si yo en el almuerzo voy y me zampo un almuerzo de Padre y Señor nuestro, porque es lo mismo. Entonces llega toda esa energía a nuestro hígado y nuestro hígado, como ya tiene un exceso, lo que empieza es a nuevamente guardarla y depositarla en tejido adiposo. Entonces, si ustedes van a hacer el tipo de ayunos o las dietas que vienen de la mano del ayuno, por favor que las hagan con un profesional que se responsabilice de que la técnica que ustedes están utilizando les va a funcionar de tal manera que puedan verlo representado en su peso. Eso no funciona así a la loca. Y discúlpenme que se los diga de esta manera, pero es que a veces ve uno en la consulta tantas imprudencias que a veces para uno como profesional le genera a uno es como angustia, porque no saben el daño que pueden producir en el cuerpo cuando se utilizan de una manera que no es la adecuada. Entonces, y a ustedes también les va a producir mucha frustración el hacerlo y no ver una respuesta adecuada. Entonces, si las van a hacer, por favor háganlas de las manos de un profesional que les garantice que todo va a salir bien, que no van a dañar nada y que les pueda explicar claramente en qué momento ustedes deben detenerse en hacer una dieta con ayuno. Bueno, entonces, dice que la hora de la noche límite para comer. Bueno, les voy a explicar qué es lo que pasa con la comida en la noche. En la noche, cuando yo consumo alimentos, la noche tiene una condición distinta al día, es porque en la noche yo en términos metabólicos ya estoy en un estado de reposo. Eso significa que estoy gastando menos energía que la que gasto cuando, por ejemplo, almuerzo o cuando, por ejemplo, desayuno. Entonces no es la misma cantidad de energía la que voy a tener que requerir. Por eso no está bien consumir comidas que representen un volumen igual al del almuerzo o superior en su caso, porque muchas veces utilizamos la cena para pedir el domicilio, para ir y comernos la hamburguesita, pero lo que quiero que tengan presente es que si nosotros estamos en un proceso de bajar de peso, aumentar un consumo de calorías en la noche no es lo más favorable, porque si yo estoy en un estado metabólico de reposo, obviamente voy a gastar menos calorías y más encima voy a mejorar su absorción, porque cuando yo estoy en reposo, mi cuerpo absorbe mejor los nutrientes. No es lo mismo como absorbe los nutrientes mi cuerpo si yo estoy en una actividad física permanente. Me explico, yo almorcé y de una vez me tuve que ir a la oficina, caminar, ir a llevar la correspondencia, ir a hacer la fila al banco, a que si mi cuerpo está en absoluto reposo y tiene toda su energía dirigida al tubo digestivo para la absorción del proceso de los alimentos. Entonces es diferente. Por eso es que si yo quiero bajar de peso, tengo que ser consciente que la comida en la noche debe reducirse tanto en tamaño como en calidad de alimentos. ¿Qué es lo que yo recomiendo normalmente? Que si ustedes almorzaron en el plato convencional que uno se sirve el almuerzo, pues la cena sí va a ser lo mismo, por lo menos que sea en el plato que le sigue, o sea, el más pequeño, ¿sí? Para que nuestra vista vea el plato lleno, no sienta esa sensación de que queda con hambre, porque es que nuestro cerebro está acostumbrado a una rutina y que tenemos que empezar a modificarla. Entonces es decirle a mi cuerpo, venga, vea ese plato lleno, y al verlo lleno, siendo más pequeño, obviamente es menor la cantidad, va a sentir una sensación de saciedad. ¿Qué es lo otro que recomiendo? Que no se acuesten llenos por varias cosas. Uno, porque promueven la posibilidad de producir un reflujo gastroesofágico
y si hay una gastritis de base, pues va a empeorar la sensación de gastritis y de acidez. Entonces, un estómago lleno no es una buena idea para acostarse a dormir. En la medicina tradicional china, al igual que en la medicina tradicional hindú, se habla que la alimentación y el acostarse a dormir producen siempre una alteración en la energía vital. Por eso es que pasa mucho que cuando quedamos muy indigestados tenemos una muy mala noche, a veces acompañada también de pesadillas. Tiene que ver con todos estos procesos energéticos que pasan en nuestro cuerpo al descansar. Entonces, utilicen su última comida generalmente por ahí 3 horas de antes de acostarse a dormir, y que ojalá sea que cuando ustedes terminan de cenar puedan seguir haciendo algunas actividades en casa para que de esa manera puedan tener un gasto de energía adicional. Perfecto. Entonces, bueno. Bueno, las 5 comidas diarias para bajar de peso. O sea, me preguntan que si comer 5 veces al día baja de peso. Es lo mismo, son las dietas fraccionadas, ¿no? Que se utiliza el desayuno, medias onces, almuerzo, medias tardes, comida y medias noches. Esas comidas fraccionadas lo que buscan es disminuir el consumo y el volumen de cada una de las comidas principales y utilizar algunas comidas adicionales entre las comidas para mantener el cuerpo con una sensación de plenitud en el estómago y para que no nos tiendan a dar esos atracones de comida. Ese método funciona así. Yo lo he utilizado en mis pacientes y me ha funcionado de maravilla, pero hay muchos colegas que no la recomiendan porque dicen que empiezan a haber altibajos en los niveles de insulina y de glucosa y que a veces eso es lo que hace que finalmente los pacientes puedan tener mucha ansiedad durante la noche. Digamos que en la práctica pueden pasar esas dos cosas, tanto le funciona muy bien como son pacientes que también puede ser que se me estanquen mucho en el proceso. Si son pacientes que se me estancan en el proceso, como ya les he contado, todos nuestros cuerpos son universos diferentes y por eso utilizar dietas en todos en general no es viable. Siempre para mí las dietas personalizadas son las que tienen mayor validez porque me están hablando tanto de las patologías que tiene mi paciente de base como la respuesta que yo puedo ir viendo a través del tiempo frente a lo que yo utilicé como herramienta terapéutica. Entonces, para mí es súper importante ver que si mi paciente no está actuando, no está teniendo una respuesta adecuada, o ustedes como herramienta, si la están utilizando, de utilizar la dieta fraccionada y no están viendo unas modificaciones del peso considerables, entonces lo que deben es buscar unas herramientas distintas porque probablemente su cuerpo no esté dado ni adaptado a ese tipo de cambios. Entonces, no se me frustren por eso. Si ustedes ven que no bajan con una dieta fraccionada, tranquilos, hay muchísimas herramientas más, pero sí la recomendación que les doy es que ojalá sea de la mano de un médico que se responsabilice de esa respuesta al tratamiento, para que no genere frustración, porque desafortunadamente bajar de peso casi siempre va de la mano con muchos problemas de autoestima, con mucho nivel de intolerancia a la frustración, y digamos que eso vivenciándolo solitos es mucho más complicado. Es mejor hacer equipo, es mejor que sea de la mano de una persona que sepa manejar ese tipo de dietas y adicionalmente que nos garantice los resultados que queremos obtener con nuestro tratamiento. Bien, entonces, bueno, me habían puesto una preguntita de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica yo también la utilizo en mis pacientes. Hoy en día está en boom, se puso de moda. Yo lo que hago es hablarles con sinceridad acerca de qué es la dieta y ustedes toman la decisión en que crean correspondiente para cada uno de ustedes. Yo la dieta cetogénica la utilizo. Bueno, y realmente ese es el uso que se le ha dado a la dieta cetogénica desde un inicio, y es para el manejo de pacientes con una epilepsia refractaria, o sea, son pacientes que no tienen una respuesta adecuada frente a múltiples anticonvulsivos, y se utiliza también para pacientes con alteraciones en el desarrollo neuronal, ya sea desde el nacimiento, ya sea adquiridos con los años, como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, la demencia senil. Es una herramienta gigantesca, ha tenido unos resultados que hoy en día muestran su efectividad, pero pues que ahora también entró de moda porque la dieta cetogénica tiene como finalidad aumentar el consumo de grasas y disminuir
el consumo de carbohidratos. Entonces estamos hablando que estamos con un 60% de consumo de grasas, un 20% de consumo de proteínas y un 10% del consumo de carbohidratos. Entonces, se ha visto que en el cuerpo el mantener esos niveles de grasa hace que haya una mejoría en la función de las neuronas, hace que esos procesos degenerativos se enlentezcan y adicionalmente hace que a pesar de estar consumiendo tanta grasa, se favorezca el metabolismo de las grasas. Entonces, tiene una finalidad, o digamos que tiene un proceso en términos fisiológicos muy interesante, pero que quiero que para ustedes sea muy sencillo. Y es decir, sí, favorece el proceso de la quema de grasas. Por eso se empezó a utilizar hoy en día como tratamiento para bajar de peso. Sin embargo, si me preguntan si yo la utilizo, si yo utilizo la dieta cetogénica en algunos pacientes para bajar de peso, sobre todo en aquellos pacientes que tienen obesidades mórbidas o con enfermedades concomitantes degenerativas de las neuronas y que son pacientes que también mentalmente están en un estado en el que pueden y en el que yo considero que son capaces de sobrellevar una dieta de estas, porque me les quito el sombrero. Hacer una dieta de estas es durísimo, es durísimo. Esto no es para todo el mundo. Yo cuando hice el proceso de probar qué era la dieta cetogénica, cómo actúa en el cuerpo y qué se siente físicamente, les digo que a los 15 días casi entro en colapso, porque se siente devastador, sobre todo cuando uno está acostumbrado a consumir sus harinas, está acostumbrado a consumir sus chocolaticos, a darse sus gusticos con sus postres, a darse sus gusticos con sus picaditas de cositas, y llegar a hacer una dieta de estas es, para el cuerpo durísimo, durísimo. ¿Que si funciona? Sí, sí funciona, pero es a expensas de un sacrificio gigantesco. Si ustedes se van a meter a hacer una cetogénica, por favor, en este caso más que en cualquier otro, que sea un profesional quien les lleve a ustedes el proceso. Ustedes en ese proceso pueden tener una descompensación tan severa que los puede llevar a una hospitalización. Así que cuidadito con inventar bajar esas dietas locas que aparecen en internet, porque esas dietas a ustedes les puede generar una descompensación. Y si más encima ustedes tienen enfermedades de base, como un hipotiroidismo, una hipertensión arterial, una diabetes, una alteración en hígado, en riñón, pues ni inventen, porque probablemente pueden empeorar la condición. Entonces, por favor, que sea un profesional quienes a ustedes les dé la garantía de que esto va a estar perfecto. Bueno, digamos que estas eran las preguntas más relevantes que había tenido durante el transcurso de la semana de la recopilación de toda esta información de redes sociales y de nuestro WhatsApp. Quiero contarles, también me habían preguntado que cuál era la proteína que yo recomendaba. Bueno, yo creo que mis pacientes ya saben que de base yo siempre recomiendo los productos del Dr. Deepak Chopra, que es un médico afamado mundialmente. Él es endocrinólogo y que en su proceso de estudio de la medicina ayurveda ha creado algunos productos que tienen una validez para mí muy grande. Son productos que están a base de tanto frutos sagrados como raíces sagradas, y yo siempre he pensado que los frutos y las raíces sagradas tienen no solamente un componente de mejoría por lo que produzcan como efecto, sino que producen algunos cambios en el ser que hacen que las terapias sean mucho más efectivas, que sean mucho más notorias en el paciente. Por eso las recomiendo. ¿Cómo utilizo yo la proteína del Dr. Deepak Chopra? La proteína del Dr. Deepak se llama el Achieve. El Achieve tiene varias componentes que las hacen diferentes a otras proteínas que puedes encontrar en el mercado. Una de ellas es que todos sus componentes son de origen vegetal, así que si tú eres vegano o eres vegetariano la puedes utilizar sin temor a que vas a utilizar ningún tipo de proteína animal. Lo segundo que tiene es que me encanta que saca todas esas proteínas de los vegetales, las depura y las utiliza como fuente energética para sus batidos. Me gusta también que gran parte de los efectos que tiene son antioxidantes, ya que tiene todas las vitaminas que vas a requerir durante el día.
O sea que si yo me tomo esa malteada como reemplazo de mi desayuno, estoy garantizándole a mi cuerpo que le voy a quitar las necesidades de nutrientes adicionales en términos de vitaminas y de antioxidantes. Entonces, si yo soy de las personas que, como a veces en mi caso, pasa que me toca andar comiendo aquí y allá y no sé si voy a desayunar o almorzar o comer bien, pues yo tomándome ese batido en la mañana ya estoy garantizando de que si no pude comer los nutrientes que necesitaba, o que si me salté una comida, o que si finalmente no pude comer sino comida chatarra, pues ya estoy garantizando que mi cuerpo va a estar full, porque todos sus requerimientos van a estar suplidos por este batido. ¿Qué otro efecto tiene benéfico? Que la proteína, por tener el alto índice de antioxidantes, los antioxidantes hacen que cuando yo baje de peso, no tenga ese efecto que se ve tan feo en los pacientes cuando tienen bajas de peso importantes, y es ese efecto envejecedor de la piel. Ese efecto envejecedor es precisamente por esa liberación de radicales libres y esa quema de colesterol que produce mucho efecto oxidativo. Entonces, al tener esos altos índices del consumo de esos antioxidantes, hago ese barrido de todos esos radicales libres y evito ese depósito en la piel. Entonces, hago que mi paciente baje de peso, pero que baje bonito. Porque si yo me quiero poner con un peso ideal, ya sea por temas de salud, por temas de nutrición o por temas de estética, pues qué chévere que sea que me bajo de peso, pero que más encima me estoy viendo muy lindo. Y no que me estoy viendo demacrado, y no que pareciera que tuviera una enfermedad de esas degenerativas, y no que pareciera que es que estoy desahuciado, porque así sucede. Así ve uno los pacientes, y creo que ustedes en algún momento de su vida lo han visto, o de repente lo han vivido. Como ustedes al bajar de peso se parece que se hubiesen envejecido 10 años. Entonces, esto es el valor agregado que tiene esta proteína, que te vas a bajar de peso, pero no te vas a ver viejo. Entonces, eso es genial. ¿Cómo actúa? Cuando tú utilizas el antioxidante en tu cuerpo, no solamente es ese barrido de todos sus radicales libres, sino que más encima hace que hay algunas proteínas que se empiezan a volver lentas o a perder su flexibilidad por efecto de los altos niveles de azúcar en sangre. ¿Sí? Esto pasa mucho en los diabéticos sobre todo. Pero cuando estamos en este proceso de bajar de peso, pues también se ve ese enlentecimiento por el efecto de los altos índices de radicales libres. Entonces, cuando yo vuelvo esas proteínas inflexibles, ellas no pueden pasar a otros tejidos a hacer sus funciones. Entonces, ¿qué hacen? Que se empiezan a depositar en piel. Y es por eso que hoy en día en dermatología están muy enfocados en ir en búsqueda de utilizar herramientas para volver estas proteínas flexibles y evitar su depósito en piel. Pues les cuento que los antioxidantes que tiene esta proteína, que es el amalaki, hacen que esas proteínas no se depositen en piel, y por eso es que, de hecho, el solo utilizar el amalaki, así no sea una proteína, sino solamente como herramienta para efecto antioxidante, nos baja de peso inicialmente. Es por ese proceso, no solamente de mejorar, de barrer todos esos radicales libres, mejora el estado metabólico porque regula el nivel hormonal, sino que adicionalmente al evitar el depósito de estas proteínas en piel, empiezo a verlo representado en mi apariencia física. Entonces, los primeros efectos que tiene en la primera semana del consumo es que su piel cambia. Entonces se ve uno más rejuvenecido, se ve la piel más limpia, se ve la piel más hidratada. Y si más encima yo estoy haciendo un efecto de bajar de peso, pues genial. Porque entonces no solamente me estoy cambiando corporalmente mis gorditos, sino que estoy corporalmente mostrando mi piel diferente, hidratada, y eso para la autoestima es valiosísimo. Entonces, por eso la recomiendo. ¿Qué más recomiendo yo? Yo recomiendo también que utilicen el Acel. El Acel es una bebida que utiliza también el doctor Deepak Chopra, que tiene, digamos, un componente que me ayuda en el proceso de bajar de peso por dos cosas. Uno, porque tiene unos componentes o unas sustancias que hacen que mi estado metabólico se mantenga muy activo, por eso me quita el cansancio, me quita el sueño, me quita el agotamiento. Yo lo llamo mi Red Bull, porque tú te lo tomas y efectivamente a los 10 o 15 minutos se te quitó toda la modorra, el cansancio, esa pesadez después del almuerzo. Es encantadora, que también le quita uno hasta el guayabo. O sea, si lo toma uno y al otro día tiene que trabajar, tómate eso y santo remedio, estás full todo el día. Sino que adicionalmente tiene todos los oligoelementos que requieres durante el día.
Y los oligoelementos son aquellos nutrientes que generalmente nuestras hormonas y nuestras neuronas necesitan para su funcionamiento adecuado. Entonces, cuando yo le estoy diciendo que con la malteada me voy a tomar todas las vitaminas y más encima con el acel me voy a tomar todos los oligoelementos, pues genial, porque entonces estoy garantizando todos mis procesos metabólicos que funcionen derechitos, sin ningún tipo de limitantes. Entonces, por eso es mi recomendación. El omega 3 siempre lo recomendaré en cualquier proceso, sea para bajar de peso, sea para la hipertensión, sea para la diabetes, sea para manejo antiedad, porque el omega 3 me ayuda a que todos mis tejidos funcionen de manera mucho mejor, que tenga esos ácidos grasos disponibles para mis procesos neurológicos, que tenga mis ácidos grasos disponibles para mis procesos de regeneración celular, que tenga esos ácidos grasos disponibles junto con los antioxidantes para todo lo que es el problema, perdóneme, para todo lo que es la parte estética, que nos ayuda tantísimo para producir el efecto antiedad. Entonces, digamos que no dejaré de recomendárselos. Quiero que lo tengan presente, mis pacientes ya lo saben, que siempre son herramientas que utilizo, que funcionan divinamente, que cuando empezamos a hacer nuestro reto 10 de 10 kilos en un mes, pues precisamente nos cogemos de todas estas herramientas para lograr llegar a ese punto, y es de esta manera como funcionan en nuestro cuerpo, y que quiero que ustedes lo entiendan, que quiero que ustedes se den a la tarea de nunca pasar entero de todo lo que ustedes ven en redes sociales. Por favor, siempre investiguen, pregunten, y ojalá que pregunten a personas expertas en la materia, que no le pregunten al vecino, porque probablemente el vecino va a tener las mismas dudas que ustedes. Probablemente si al vecino le funcionó, a ustedes no les va a funcionar igual. Recordemos que nuestros organismos son absolutamente universos diferentes, y que como ellos los debemos interpretar. Siempre cuidemos a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro templo, y asimismo nada menos que lo mejor para él. Entonces, esas son mis recomendaciones que les quiero dejar el día de hoy. Cualquier duda adicional que ustedes tengan, ya saben que me pueden conseguir en redes sociales, en Facebook, doctora Diana Monsalve, o en mi página web www.dianamonsalve.me. Las cosas que quieran dejar adicionales, los apuntes. Sé que van a quedar otras muchas tantas dudas después de este video, pero quiero que entendamos que este proceso es un proceso que lo debemos hacer de la mejor manera, en compañía de personas que sepan hacerlo, de resolver nuestras dudas a tiempo antes de tomar decisiones que pueden ser malsanas para nuestro propio desarrollo de bajar de peso. Entonces, los próximos videos, hay muchos videos que vamos a empezar a publicar con el tema del peso, porque el peso tiene muchísimas herramientas, y pues vamos a tratar de que todas las tengamos a la mano, que mis pacientes, que quienes ven estos videos, pues los puedan volver a ver, puedan volver a recordar algunas cosas que vemos en la consulta. Recuerden que yo también hago la descodificación biológica de las enfermedades, así que si tú eres de esos pacientes o de esas personas que está viendo este video que no modifica su peso por ninguna dieta que haya utilizado, por ninguna herramienta que haya en el mercado, por todo lo que han hecho en tratamientos con sus especialistas, pues miremos si es que efectivamente hay un punto en nuestra esfera emocional que está evitando que ese peso sea modificable. Entonces, herramientas muchas, quiero que las tengan todas, y que las dudas que tengan, por favor, pues las dejemos en los links que les acabo de contar. Un gran abrazo para todos, y esperemos a que todos podamos llevar nuestro proceso con mucho éxito, y que logremos ese punto que queremos tener de equilibrio en nuestra vida. Un gran abrazo para todos.